compartir una palabra que tiene como título herramientas de crecimiento espiritual. ¿Qué debemos implementar nosotros para pasar radicalmente de un pensamiento radical, de un pensamiento reactivo a un pensamiento consciente? Y quiero compartirle una herramienta bíblica que es primordial, fundamental en un proceso de crecimiento espiritual. Texto base, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Evangelio del apóstol, el discípulo Mateo 10:16. Acompáñeme a leer la Biblia, por favor. Las santas, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Dice así la Biblia, Reina Valera, esta es la palabra de Dios. He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Necesitas silenciar la voz del Dios que tú creaste. Necesitas silenciar la voz del Dios que tú creaste para que puedas escuchar la voz del Dios que te creó. Se la repito, necesitas silenciar la voz del Dios con D pequeña, minúscula, que tú creaste, para que puedas escuchar la voz del Dios que te creó. Nosotros somos muy dados a concluir, a presumir, a creer que lo entendemos y lo sabemos todo. Y entonces a veces alguien nos dice, mire que me está pasando esto, que me está pasando aquello. Y hay una tendencia en alguien que no es consciente en su pensamiento y no es adorador, en que de una vez queremos decirle al otro que eso le está pasando porque de pronto Dios está haciendo esto o Dios está haciendo lo otro, y asumimos como una posición profética, como de vidente o de adivino. Y mira que no es que Dios debe estar haciendo aquello, no es que Dios debe estar haciendo lo otro. Y bueno, eso sin conciencia y sin dirección del Espíritu es muy malsano. ¿Sí? Por eso, en el versículo 16 del capítulo 10, el Señor nos dijo, yo los envío como abejas en medio de lobos. Pero nos da una recomendación. ¿Qué nos dijo? Sean prudentes. Sean prudentes. Y de eso nos va a hablar hoy el Señor. La prudencia es una herramienta fundamental en tiempo de crecimiento espiritual. La prudencia es una herramienta fundamental en tiempo de crecimiento espiritual. ¿Sí? Veámoslo bien. Proverbios 24. Vamos a hablar de prudencia bíblica, prudencia espiritual. Proverbios 24:3. ¿Cómo dice la palabra? Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Mucha atención. ¿Sí? Una persona sabia edifica su proyecto de vida. Un hombre sabio edifica su matrimonio, su hogar, sus hijos, su empresa. La sabiduría nos permite edificar proyectos. Un creyente lleno de la sabiduría de Dios puede levantar una muy buena empresa. Un joven lleno de la sabiduría de Dios puede lograr muy buenas calificaciones en la universidad. Sabiduría, no inteligencia. ¿Sí?
Pero dice la palabra que a la par de la sabiduría hay algo que es muy importante y es la prudencia. Porque la prudencia, escúchame, mantiene firme esos sueños y metas que se construyen con sabiduría. La prudencia es la que te va a guiar para que tu hogar que construiste con sabiduría no se derribe. La prudencia es la que te va a permitir que esa carrera que sacaste adelante con sabiduría e inteligencia espiritual no sea un fracaso. La prudencia es la que te permite mantener un estándar progresivo en tu empresa, en tu negocio. Entonces, qué bueno que Dios nos hizo sabios e inteligentes espirituales, pero nos dice, hay una herramienta que también les he dado y es, sean prudentes para que todo lo que yo construyo en ustedes con mi sabiduría sea afirmado con una vida de prudencia, familia. ¿Sí? Veámoslo bien en el Evangelio de Mateo 7:24. Míralo. Mira lo que dice 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Cuando alguien lleno de sabiduría construye un matrimonio, construye un hogar, una familia, hijos, ¿sí? La prudencia es la que me garantiza que estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuidado, hoy lo ves así sencillo, pero tiene mucha profundidad esta enseñanza. Cualquiera pues que me oye estas palabras, sabio, y las hace, sabio, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia unida a la sabiduría es la que me dice si debo hacer esto o no, o si teniendo lo que hacer debo esperar más tiempo. Sí. Por eso él dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes, porque yo les he dado mi sabiduría. Y él nos envió a construir, a edificar, a plantar, a crecer. Y después de que nosotros construimos, edificamos, plantamos, crecemos, eso debe perseverar, debe estar firme, debe estar fuerte y nos entrega la prudencia. Quiere decir que una persona con sabiduría puede construir un proyecto, pero si no adquiere prudencia, ese proyecto puede venirse abajo. Esa oportunidad que se te dio, que ganaste, que alcanzaste, que lograste, puede desaparecer cuando hay imprudencia en los seres humanos. Vamos a ver un ejemplo. Primer libro de Crónicas, 22, 11 al 13. El rey David está orando por su hijo Salomón. Y el rey David levanta oración, levanta clamor al Padre. Dice, ahora pues, le dice a Salomón, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Dios no le permitió edificar casa al rey David.
Dijo, me la edificará tu hijo, y ese hijo es Salomón. Y aquí están padre e hijo orando al Dios único y verdadero. ¿Sí? Y David dice, y Jehová, hijo mío, te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. 13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. El rey David ora para que su hijo reciba prudencia. Y esa prudencia viene de parte de Dios. Y esa prudencia, dice el rey David, la necesitas para que construyas primero el templo físico. Pero esa prudencia también la necesitas para que gobiernes al pueblo de Dios. Todos aquellos que están llamados a gobernar, un padre de familia gobierna su casa, un jefe de empresa gobierna su negocio. Sí, nuestros políticos, nuestros gobernantes deberían o deben fundamentarse en la prudencia para que aquello que ellos emprenden sea de beneficio a la humanidad, sea de beneficio a quienes rodean, pero se mantenga firme. Hay hombres que tienen buenos proyectos, buenos sueños, buenas metas, que quieren alcanzar objetivos específicos y los logran, pero por imprudencias en la vida lo pierden todo o se estancan, ¿sí? O vuelven atrás. Por eso el rey David decía, hijo, que papá Dios te dé entendimiento, pero con ese entendimiento es necesario que seas prudente. Cuidado, estamos hablando del rey Salomón, hijo del rey David. Y usted que lee la Biblia sabe por qué es importante tener en cuenta esto. Mire, acompáñeme al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Y ahí busque el 29. Dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón, de mente, como la arena que está a la orilla del mar. Dios respondió a la oración del rey David. Dios responde oraciones. Pero en una etapa de la vida del rey Salomón, si usted ha leído, sí, el libro de las crónicas, Reyes, ¿verdad? Salomón desprecia e ignora la prudencia que Dios le había dado. Y la consecuencia que viene a Salomón por haber actuado imprudentemente, siendo el rey más sabio, más inteligente, más entendido que ha existido en la tierra, dijo la palabra de Dios, y el más próspero en riquezas, hubo una etapa en su vida donde hizo a un lado la prudencia, y todo lo que Dios le había permitido construir se vino abajo. Tanto que a partir de su heredero Roboam, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, se divide por la imprudencia de un hombre. Pero qué tremendo que tengamos en cuenta que estamos hablando de Salomón, familia, el hombre más sabio del mundo, el hombre más sabio del mundo, por no perseverar en una vida de prudencia, volteó todo. Todo se le vino en contra. Todo se le vino, sí,
para destruir la vida. Es tremendo ver cómo Dios, siendo perfecto, nos permite y quiere y nos acompaña y nos respalda para que construyamos proyectos de su mano, en lo personal, en lo académico, en lo laboral, en lo familiar, en lo financiero, en lo ministerial. A eso vinimos. Pero en tiempo de crecimiento es importante, ¿sí?, la prudencia. ¿Qué tan prudentes somos? ¿Qué tan llenos de prudencia? Y trazando esta palabra, yo le preguntaba al Señor, ¿y qué es prudencia? Porque sabemos que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué es prudencia? Sabemos que la sabiduría es un don del Espíritu, que cuando nacemos de nuevo, junto con el nacimiento nuevo viene la sabiduría. Sí, pero la prudencia no es ni don ni fruto. Entonces, ¿qué es la prudencia? ¿Cómo se adquiere la prudencia? ¿Cómo me vuelvo prudente? ¿Cómo vivo con prudencia? Si no es un regalo de Dios, no es un don de Dios, viene de Dios, porque todo viene de Dios, pero no está contemplado como un don operacional o un don espiritual o un don ministerial. No, la prudencia es algo que se adquiere mientras recorremos el sendero del camino, la verdad y la vida. La prudencia se puede comparar con la experiencia, pero tenga cuidado porque hay una prudencia racional, personal, y esa nos sirve, esa nos mata. Y la otra es la prudencia espiritual, la prudencia que viene por una vida sumergidos en la palabra, pero no solo como oidores, sino como hacedores de esa palabra. Amén. Mire, acompáñeme a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? 3:2. Leámoslo desde el 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela un ministerio, pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, buena obra desea. Si alguno anhela un lugar de gobierno, buena obra desea. Pero es necesario que ese ministro o ese gobernante sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La prudencia es fundamental para ejercer un ministerio de la mano de Dios. No solo un ministerio eclesial, sino también un ministerio gubernamental. La prudencia es lo que permite que aquello que un equipo de trabajo ha trazado, ha planeado, ha propuesto, llegue a su final y persevere. Acompáñeme a Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Qué tremendo, vuelve y léalo, dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. En los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Dónde vive la sabiduría?
donde hay prudencia. ¿Dónde permanece la sabiduría? Donde hay prudencia. Tome nota, por favor. La casa de la sabiduría es la prudencia. El hombre más sabio que ha existido, Salomón, perdió toda su sabiduría, porque la sabiduría no encontró una vida prudente donde vivir, no encontró una habitación de prudencia con baño privado, con todos los servicios, con garaje. No. Y la sabiduría que viene por el nacimiento nuevo, la vida del Espíritu, se apoca, se opaca cuando no somos conscientes de adquirir prudencia. Porque puedo entender que la prudencia es algo que tú encuentras en el camino, y por el discernimiento y la sabiduría y la inteligencia de tu proceso, tú sabes que debes adquirir prudencia. Y cuando adquieres y adquirimos esa prudencia, la sabiduría se establece totalmente. Dios empieza a hablarnos de una mejor manera. ¿Sí? Dios empieza a guiarnos. Y nosotros entenderemos con más claridad, con más objetividad. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, la casa de la sabiduría es la prudencia. Allí donde hay prudencia, allí habita la sabiduría. Proverbios 14:8, por favor. Mira lo que dice Proverbios 14:8. La ciencia del prudente, la razón de ser del prudente, la bandera del prudente, la meta del prudente, el camino del prudente es entender su camino, su vida. Mas la indiscreción de los necios es engaño. Mira, esto a mí me llenó mucho. Es como si me hubiese comido el plato más delicioso que me puedan servir. Al entender por el Espíritu, viendo la Escritura, que la prudencia es la única que me permite conocerme a mí mismo. Una persona sabia pero imprudente nunca se puede conocer a sí mismo. Porque si no hay prudencia, la sabiduría se aparta. Y esa sabiduría, al igual que Lucifer, se tuerce. Iniquidad. Pero si hay prudencia en el siervo, en la sierva, si hay prudencia en el padre, en la madre, en el comerciante, en el estudiante, ¿sí? Pues a la par de que construye sus metas y sus sueños, se conoce a sí mismo. Y uno de los regalos más grandes que Dios le puede conceder al ser humano, a sus hijos, es saber mi identidad. ¿Quién soy en Cristo? Y la prudencia es la que nos lleva a eso. Yo te la voy a aterrizar ahorita más adelante, no te preocupes. Porque es que la palabra prudencia la limitamos solo a temas de conductas específicas. Pero la prudencia tiene que ver con todo. Pensar prudentemente, sentir prudentemente, hablar prudentemente, vivir prudentemente, ¿sí? Oír con prudencia. Una persona prudente no presta sus oídos a oír cosas que no le sirven.
Una persona prudente no presta sus ojos a ver lo que no le edifica. Una persona prudente no dirige sus pies a ir a donde no debe ir. Salomón, lleno de sabiduría, no fue prudente y se dejó guiar por sus esposas, ¿sí? Y terminó perdiendo todo el reino y todo. Por eso la prudencia es la única que me permite conocerme a mí mismo. Pero mire ahí en el Proverbio 14 también el versículo 33. ¿Por qué me permite conocerme a mí mismo? Porque en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Ve, usted puede asociar prudencia con temor de Jehová. Usted puede asociar prudencia con discernimiento, ¿sí? Así como la prudencia es la casa de la sabiduría, la brújula de la prudencia es el don de discernimiento. Una persona prudente es una persona madura en discernir. Por eso es calmada, no se acelera, no es compulsiva, no es emocionalista. La prudencia me lleva a pensar las cosas 2, 3 y hasta 5, 10 veces antes de decidir. La prudencia me enseña a mirar bien con detenimiento, sin volverme perezoso ni miedoso. Me enseña a calcular, ¿sí? Y la prudencia me enseña muy bien cuáles son esas áreas donde yo me debo cuidar, cuáles son esas áreas donde yo debo estar vigilante, cuáles son esas áreas donde yo necesito cerrar con cerrojo. Sí, la prudencia me enseña a hablar, sí, porque la prudencia, dice ahí, reposa en la mente, punto y coma, pero no es conocida en medio de los necios. Un necio es una persona imprudente. Quiero compartirte un ejemplo en el antiguo pacto de prudencia para que podamos entender mucho más de lo que el Señor nos está hablando. Todos conocemos la vida de José, el hijo de Jacob. Lo vendieron sus hermanos. Fue esclavo 7 años, Potifar. La esposa lo acusó de que la quería violar. Y luego fue a la cárcel otros 7 años. Pero José siempre fundamentado en un sueño, en una visión que Dios le había dado. José, escúcheme muy bien, fue guiado por la prudencia. Y cuando José, utilizando efectivamente, eficazmente los dones que Dios le dio, cuando José estuvo en la cárcel y pudo descifrar, no adivinar, descifrar los sueños del copero y el panadero, y supo esperar con prudencia 2 años más hasta que Faraón lo llamó, y viene y le da entendimiento y claridad y objetividad al sueño de Faraón. Mire lo que dice el capítulo 41, versículo 33 del libro del Génesis. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Estaba hablando de sí mismo él. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. La prudencia te va a llevar a lugares que tú no te imaginas. No te afanes por crecer, por avanzar, por competir con otros.
haz un alto. Mira tu vida, mujer, mira tu vida, varón. Mira tu proyecto, mira tu sueño, mira tu meta, mira tu trabajo, mira tu hogar, mira tu matrimonio, mira tu diario vivir. Mira cómo estás haciendo las cosas. Y pídele al Espíritu Santo que te revele, que te convenza si en verdad hay prudencia en tu vida. Porque si no, aunque hasta ahora te ha ido bien, aunque con astucia, porque si no eres prudente no hay sabiduría, sino astucia, has logrado, ¿sí? Si con perspicacia, con audacia, ¿sí? Has logrado lo que has logrado, si tú no implementas la prudencia en tu vida, eso que hoy llamas triunfo, alcance, victoria, se esfumará. Para que eso que has alcanzado, incluyendo tu vida, tus metas, tus estudios, tu matrimonio, ¿sí? Persevere, se afirme y mejore cada día más, necesitas la prudencia. ¿De qué manera? José terminó siendo el gobernador, el presidente del país más importante del mundo en ese momento. Gobernó con sabiduría, pero como fue prudente, José, ¿qué? José no solo transformó su vida de ser un esclavo preso a ser un gran gobernante, sino que esa prudencia trajo a él una esposa, unos hijos, le dio estatus, posición, ¿sí? Pero tal es esa voluntad de Dios y él, su prudencia, que trajo salvación a toda la familia. Porque en época de escasez, de hambruna, la prudencia que José adquirió durante 7 años de esclavo, durante 7 años de cárcel, lo llevó a que en el momento más crítico él fuese ese salvador para toda su familia. La prudencia es importante, mi amado. Pídele a Dios que te haga entender, porque Él nos dijo, sean prudentes, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Quiero compartirte algunas reflexiones, ¿sí? Porque pude aprender que un hombre nacido de nuevo aprende en el proceso a caminar con prudencia. Hoy Dios le está hablando a personas que dicen, Señor, pero ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué mi vida sigue así? ¿Por qué mi hogar en vez de avanzar va para atrás? ¿Por qué mis negocios no progresan? ¿Por qué estoy otra vez endeudado? ¿Por qué no veo el fruto de mi trabajo? ¿Por qué no han mejorado las relaciones con mis hijos? ¿Sí? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no progreso? Y el Señor te dice, porque te falta prudencia y no has sido atento a aprender de todas tus caídas, de todos tus errores. Porque la escuela número 1 de la prudencia, el salón donde dan las mejores clases de prudencia, es las realidades, las situaciones donde tú y yo fallamos, donde tú y yo perdimos, allí donde tú y yo caímos, allí está la mejor lección de prudencia. Porque de los errores se debe aprender. Y esos errores son los que forman hombres prudentes. ¿Sí? Por ejemplo, para que entendamos prudencia, detenerse para reflexionar no es estancarse. Detenerse para reflexionar no es estancarse. Hay gente que tiene mucho afán por hacer las cosas. Y Dios le dice prudencia.
piensa bien, pero es que pierdo la oportunidad, pero es que se me va el abril, la Nochebuena. Sé prudente porque lo puedes perder todo. El hecho de que tú te detengas, mira que yo utilizo la palabra detenerse. Detenerse es hacer un alto. Un hombre prudente, una mujer prudente sabe que en algunas etapas de la vida hay que hacer un alto. Alto en todo, o alto en esa área específica, alto en ese proyecto. Y eso no significa que te estanques, significa que Dios te prepara para esa siguiente etapa que es de mayor progreso, de mayor prosperidad, de mayor crecimiento. Sí, reflexiona frente a esas decisiones que estás por tomar. Desacelera. Sí, escucha, hacerme a un lado para dejar pasar no es renunciar. La vida no es una competencia con los demás, la vida es una competencia con nosotros mismos. Mira, en estos días salí a montar bicicleta para hacer ejercicio y iba por una ciclorruta, y esa ciclorruta solo tiene dos vías, una de para allá y otra de para acá. Y yo iba ahí por mi derecha a buena velocidad. Y de pronto vi que venían dos ciclistas, uno adelante y otra niña que venía atrás alcanzándolo, y de una manera imprudente se me mete a mi carril donde yo voy y se viene, y yo sigo derecho y yo digo, bueno, ella prudentemente o frena o se devuelve porque va por el carril que no es, y la niña se asusta. Pero ella venía compitiendo con otros amiguitos que van al otro lado. Y ella, por no dejarse ganar y no estrellarse conmigo, trata de desviarse y se estrella de frente contra un poste. No sé si se le partió algo o algo. Yo me bajé, le ayudé. Pero hay momentos donde es necesario hacernos a un lado y dejar que los demás pasen. Así supuestamente pierdas tiempo o pierdas qué. Pero vuelvo y te lo repito, hacerme a un lado para dejar pasar no es renunciar. Tú vas a seguir con tu proyecto o vas a seguir con tu lucha. Dios te está hablando a ti, que vienes muy acelerado en tus cosas. Tienes mucho afán. Y hay personas que están compitiendo con otros. Y la prudencia es la que te dice, quieto, lo tuyo no te lo va a quitar nadie. Tus compradores no se los va a llevar otro vendedor. Tu mercancía no se va a quedar en la bodega, no se va a perder. Pero sé prudente. Porque hay personas que están a punto de tomar decisiones. Sí, por eso le hablé primero el fundamento bíblico, ahora le traigo la realidad, la palabra de conocimiento, esa palabra de ciencia, de sabiduría que Dios le trae a usted, a su vida. Le está hablando cara a cara al Señor. El Señor le está diciendo, cálmate. ¿Sí? Mira la siguiente. Cuidado con esta. Perder con conciencia siempre será ganar. Sí, no es como la época del entrenador de la selección Colombia Maturana, perder es ganar. No, perder con conciencia. Porque cuando tú en el pensamiento consciente, adorando en espíritu y en verdad, pierdes, decides perder, pudiendo ganar, decides perder, ya ganaste. Dios te está hablando, mujer. Perder con conciencia siempre es ganar. Sí. Aplícalo a tu diario vivir. Aplícalo a tu vida. Aplícalo a eso que estás implementando en este momento. ¿Cierto?
Ahora, cuidado con esto. Estar atrás no me quita valor. Una persona prudente puede estar atrás, a un lado, abajo. La persona prudente no necesariamente debe estar al frente o arriba. Un imprudente solo busca estar al frente y arriba. Hablo en proyectos. Una persona prudente, esté donde usted, sirve con la misma eficacia. Una persona prudente, aunque sea segundo, tercero o último, hace su trabajo de tal manera que con el tiempo todos se darán cuenta que eso solo lo pueden hacer aquellos sabios y prudentes hijos de Dios. Es importante. Mira, yo quise buscar en los diccionarios la definición de prudencia. Quise buscar en los originales, griego, hebreo. Pero el Señor no me lo permitió. Porque el viernes quiero compartirles una palabra que me ha dado, donde Él mismo nos va a definir qué es prudencia a través de ejemplos bíblicos. Hombres de la Biblia, escogidos y llamados por Dios, que en su momento, escúchame, actuaron con prudencia y nos dejan gran enseñanza y nos definen con la vida qué es prudencia. Por eso hoy no la he definido, hoy no la he conceptualizado, la he trabajado desde cada versículo para que el próximo viernes veamos la definición de prudencia, pero en la vida de los hombres de Dios. Porque en el proceso que vamos, de un pensamiento reactivo a un pensamiento consciente, de una vida emocional a una vida espiritual, en la hora novena, en tiempo de resurrección, en formación como adoradores que adoramos en espíritu y en verdad, iglesia, es necesario que adquiramos prudencia espiritual. ¿Sí? Entonces, estar atrás no me quita valor, iglesia. No te sientas mal si eres segundo, si estás atrás de alguien, si eres escudero de alguien, si estás empujando a alguien, si estás luchando para que el sueño y la meta de otro salga adelante. Sí, hazlo con prudencia. Solo un hombre sabio y prudente puede ser un verdadero escudero. Solo un hombre sabio y prudente puede ser un verdadero escudero. No hay nada más maravilloso que una mujer prudente, que un esposo prudente. Qué lindo entender que la ropa sucia se lava en casa, que a nadie le interesa la realidad que se mueve debajo de las cobijas a puerta cerrada en la habitación nupcial. Esa prudencia mantiene, afirma un matrimonio que nació con una mirada, que nació con una invitación. Sí, mira esta. Callar no es ser ignorante. La prudencia me lleva a guardar silencio. Y el hecho de que nos quedemos callados en algunos momentos, sí, no significa que no sepamos. Pero aunque sepamos mucho más del auditorio y de la reunión y del conversatorio y de los que están ahí, la prudencia te lleva a decir, calla. ¿Por qué? Porque si guardas silencio habrá más beneficio para ti. Una persona imprudente siempre quiere dar a conocer todo lo que sabe, no escucha, no deja hablar. Y el Señor nos está diciendo, para lo que viene, para lo que les di, para lo que les entrego, para lo que está por llegar,
La prudencia es una herramienta espiritual que los llevará a otro nivel de crecimiento y madurez espiritual. Cosas que ni se imaginan vienen, pero se afirmarán siendo prudentes. ¿Sí? Mira, la prudencia debe llegar porque Dios va a empezar a hablarte cosas que son solo para ti. Te hablo a ti, mujer, a ti, varón. Dios, a través de la escritura, cuando la leas, cuando ores, cuando medites, va a empezar a revelarte algo que debes manejarlo con prudencia, que no es para publicarlo, que no es aún ni para predicarlo, que no es para decírselo a nadie, sino que es algo, un tesoro, un secreto muy guardado, un tesoro muy escondido, dijo el Señor, tengo para ustedes. Pero deben ser prudentes, porque la manera como te lo hago entender y como te lo entrego es solo para ti, no para el otro. Y al no ser prudentes, en vez de ayudar en el proceso de otro, hacemos daño. Porque Dios es, en su relación personal con cada uno, nos trata como Él quiere. Amén. Siguiente. Compartir con gozo no me hace pobre. Prudencia. Compartir con gozo no me hace pobre. Una persona prudente es capaz de dar mucho más de lo que otros pueden dar. Una persona prudente puede dar y compartir lo que otros no pueden compartir. Pero el dar necesita de prudencia. El dar necesita de ese discernimiento. Una persona prudente no da por necesidad del otro. Da con prudencia por sabiduría y por mandato de Dios. Una persona prudente nunca al dar comenta ni dice nada. Una persona prudente se goza mucho en dar, aunque lo que haya dado era lo que tenía y necesitaba. Y sabe que al dar con gozo, en esa prudencia, no va a quedar pobre. ¿Sí? Cuidado con esta que sigue para todos. Cuidado. Trabajar más de lo que me toca no es ser tonto. Hay personas que trabajan solo por dinero, pero a mí me pagan de 8 a 5 y punto. Y descuento mi horita de almuerzo. Y es de lunes a viernes. Sí. Y por más que les rueguen y les pidan y les supliquen, mire, pero es que necesitamos que nos colabore con alguito más que esto. Una persona imprudente no puede. La prudencia, escúchame, la prudencia me lleva a trabajar más de lo que me toca, a hacer más de lo que me corresponde. Y eso no significa que yo sea un tonto. Esa prudencia abre puertas. Sí. Cuidado, mire el título que le doy a esto. No estoy hablando de una milla más. Le estoy diciendo, una persona prudente puede trabajar más de lo que le toca. Asocie, estrene el cerebro, por favor. Sí. Una persona prudente puede hacer más de lo que le corresponde en su trabajo sin que se sienta usada, sin que se sienta humillada, sin que se sienta estafada. ¿Por qué? Porque la prudencia, que es la casa de la sabiduría, le hace entender por qué es necesario trabajar más de lo que me toca, con prudencia, lleno de sabiduría. Siguiente. Hoy esta es tremenda. Soportar no es ser débil. Escríbala.
Hola, pero usted ¿cómo le aguanta? Hola, pero usted ¿cómo? ¿Por qué no se va? ¿O por qué no le hace lo mismo? La palabra soportar está en 1 Corintios 13:7. El que todo lo soporta está lleno de amor. Y la prudencia es la que me lleva a soportar donde nadie podría hacerlo. Porque esa prudencia que es casa de sabiduría me permite entender cuál es el motivo para que yo, escúchame, pueda soportar lo que tú estás soportando. Si tú soportas con prudencia, es porque el amor y la sabiduría de Dios están ahí. Entonces, nunca pienses que soportar es ser débil. Tú no eres débil porque soportas. Tú eres una persona llena del amor de Dios y muy prudente al soportar. Estás evitando una tragedia. Estás evitando la destrucción de un hogar. Estás evitando la destrucción de proyectos de vida. Todo eso que estás soportando le está abriendo la puerta de un futuro a otras personas. Y tú lo sabes. Síguete fortaleciendo en el poder del Señor y en su palabra y en su espíritu, para que Él te fortalezca más y tú puedas soportar, ¿sí? Y seas de bendición como lo estás haciendo hasta ahora. Tú no eres débil, te dice el Señor. Tú eres mi instrumento, tú eres mi herramienta para algo que viene después. Soportar no es ser débil. Y la última es: servir es vivir. Servir es vivir. Porque podrás dar una palabra de sabiduría, de conocimiento, de consejo, de poder. Podrás orar y eso te dará vida. Cuando yo puedo compartir con alguien la verdad de Cristo, cuando puedo dar una palabra de parte de Dios, esa es mi vida. Sí, y usted tiene que impregnarse de ese llamado que es para usted, no solo para los ministros. Ya en crecimiento, en madurez, a conciencia y con prudencia, pues entenderemos cosas grandes. Y quiero terminar con Proverbios 3:5. Gabriel, por favor. Mire lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay una prudencia que no es sana, hay una prudencia que no es buena, hay una prudencia que no es saludable. Es esa prudencia con la que empecé hoy compartiendo el mensaje. Que más que prudencia es imprudencia. Hablamos desde lo que nos parece, desde lo que opinamos, desde lo que creemos, pero que no está sujeto a las escrituras. Hablamos desde ahí. Y de una manera imprudente se lo impartimos a muchas personas. Y lo único que provocamos es confusión, porque no lo hacemos a conciencia, ni con la sabiduría que habita en la casa llamada prudencia. Por eso el Señor nos dice: venga, tenga cuidado de eso que usted en tanto razona. Tenga cuidado de creer tener la razón en todo. Sea prudente de ese tiempo, medite, ore, reflexione, espere, haga un alto, hágase a un lado, deje que otro pase primero, pierda, que si lo hace a conciencia y con prudencia, siempre será ganar. Sirva, soporte. ¿Por qué? Porque eso traerá vida a tu vida y bendición a toda tu casa. ¿Sí? Por eso es importante, ¿sí?, entender que hay dos prudencias.
la propia del hombre y la prudencia de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la prudencia de Dios? Porque la prudencia verdadera, la espiritual, va de mano con las santas escrituras. La prudencia de Dios va de mano con las santas escrituras. Por eso la tarea de leer todos los días el proverbio del día. Proverbios nos llena de prudencia. El salmo del día, un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo, y meditar la palabra, eso nos hace prudentes, porque viene de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, viene del propósito divino. Así que vamos a sumergirnos, familia. Es necesario adquirir esa prudencia. Dios nos está hablando. Viene algo para tu vida, viene algo para tu proyecto académico, viene algo para tu proyecto laboral, viene algo para tu familia, viene algo para tus finanzas, para tu ministerio, pero lo que viene necesita de una herramienta espiritual que Dios nos dice está ahí. Haz un alto, reflexiona y agárrala, cógela, deja el afán y seamos prudentes en todo lo que emprendamos. Aleluya. Qué bien. Termino diciéndole, la prudencia es la casa de la sabiduría y su brújula, el don de discernimiento. Donde hay prudencia vive la sabiduría. Y para ejercitar esa prudencia se necesita un alto nivel de discernimiento, que es un don de Dios. Discernir. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que esta palabra que hemos oído sea conforme a la voluntad de Dios y cumpla en nosotros ese propósito. ¿Sí? Cierra tus ojos allí donde estás, ¿verdad? Y seamos conscientes de la palabra que Dios nos ha hablado hoy. Seamos conscientes de lo que Dios hoy nos ha dicho para que oremos conforme a esta palabra. Vamos a orar, iglesia. Señor, personalmente te digo que tu palabra me llega como anillo al dedo. Por tu gracia y tu misericordia hoy hay una nueva oportunidad, un nuevo tiempo. Pero tú y yo sabemos que yo fui la mata de la imprudencia. Y hoy me gozo, Señor. Hoy me sorprendes. Hoy me amas. Hoy me regocijas al decirme que la prudencia está ahí. Y que parte de este proceso en el que tú me llevas de tu mano y llevas de tu mano a tu iglesia, esa prudencia, llegó el tiempo de vestirnos con ella. Padre, gracias por guardarnos en todos esos momentos donde fuimos imprudentes. Gracias por transformar lo que nosotros destruimos por imprudentes como fundamento hoy de una nueva edificación, la vida del Espíritu. Mira a esa mujer, mira a ese varón, mira a ese joven, esa jovencita, Señor. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por regalarnos la capacidad, la aptitud de ser prudentes. Porque así lo dices. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena, prudencia, para hacer su voluntad, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor.